Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Y hoy quiero hablarles de otra mujer fabulosa. Me sorprende la cantidad de mujeres que han sido activas en el reino, que lo son todavía y que hacen grandes cosas para el Señor. Hoy quiero hablarles de Elizabeth Sisson, que nació en el año 1843. Sus padres se llamaban William y Elizabeth y era una de los 5 hijos de este matrimonio. Su padre William era ballenero, o sea, de esos que salían al alta mar a cazar las ballenas. Y murió justamente en alta mar cuando su barco zozobró y la familia tuvo que ir a vivir con el padre y el hermano de su madre. No parece que fuera una familia especialmente religiosa, ya que Elizabeth tenía 21 años cuando por fin recibió al Señor como su Salvador. Y de inmediato ella sintió un llamamiento para predicar el Evangelio. Y cuenta que durante un culto en la iglesia, ella deseaba en su corazón ser hombre para poder ser ordenada y para predicar, y Dios le habló en esa ocasión y le dijo: yo te he ordenado y yo te he llamado. Y a partir de ese momento su visión cambió y supo que la mano de Dios estaba sobre ella para predicar el evangelio. En el año 1871 Elizabeth se fue a la India y sirvió como misionero varios años. Tiempo después sintió la convicción de que Dios le pedía que renunciara al apoyo financiero que recibía de las iglesias que la enviaron como misionera y que se lanzara absolutamente por fe. Y en ese periodo de su vida, Dios proveyó para ella y pudo continuar con su obra en la India. Elizabeth regresó a los Estados Unidos en el año 1887. Vivió en la ciudad de Chicago, donde celebraba reuniones diarias de oración por los enfermos y de enseñanza de la palabra. Y fue invitada a predicar a convenciones de la Alianza Cristiana y Misionera con el famoso evangelista de ese entonces, A. B. Simpson. 1888 y 1800 hasta 1890 fueron años cruciales para Elizabeth. Tuvo una dramática experiencia cuando una mujer fue liberada del alcoholismo. Asistió a las reuniones celebradas por María Woodworth Ethel, de quien hemos ya hablado anteriormente en un programa, donde vio que personas recibían el bautismo del Espíritu Santo y vio cómo los enfermos recibían sanidad. Estas experiencias se identificarían más tarde como pentecostales, pero en 1889 se consideraba algo muy inusual. Fue durante estas reuniones que un hombre llamado Erickson predijo que un terremoto y maremoto destruiría San Francisco, en California, el 14 de abril de 1890. En su fervor, María Woodworth lo apoyó públicamente. Y cuando la fecha dada para la profecía llegó y pasó y no se cumplió, Elizabeth sintió una gran decepción y dejándolo todo volvió a vivir a casa de sus padres, de su padre, en realidad casa de su madre. Sentía que aunque las reuniones habían comenzado con gran poder espiritual, las reuniones posteriores centradas en la profecía de la destrucción habían desviado el trabajo. Ella, según su propia descripción, cayó en una oscuridad comparativa durante los siguientes años. Su vida de constantes viajes y citas para hablar se detuvo y se volvió hacia adentro y llegó a una nueva experiencia de abandono en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos similares donde aparentemente no hay nada de Dios y que todo está mal y que nos hemos equivocado y nos apartamos de lo que Dios nos ha llamado a que hagamos y pasamos tiempo lejos de lo que debíamos estar haciendo? Vivía en casa con su madre inválida, sus hermanas y la hija india adoptada en su estadía en la India, que se llamaba Era. Evidentemente, enseñaba a nivel local sobre la santificación, la curación divina y el Espíritu Santo, y como consecuencia de sus enseñanzas se fundó una iglesia en el año 1895. Luego ocurrió el derramamiento pentecostal y Elizabeth desarrolló el contexto de alguna de sus experiencias anteriores.
Años después siguió apoyando a Woodward Ether, y cuando Ether fue arrestada en el año 1904, Elizabeth fue llamada como testigo en su defensa. El 18 de abril de 1906 se produjo el gran terremoto en San Francisco y mucha gente, incluyendo a Elizabeth, creyó que era el cumplimiento de la profecía dada en el año 1890. Ya para el año 1908, Elizabeth se había convertido en una voz importante en el movimiento pentecostal y comenzó otra vez a viajar y hablar, esta vez en círculos pentecostales. Su hermana Charlotte la acompañaba a menudo. Viajó a Inglaterra y estando allí enfermó tanto que pensó que iba a morir. Pero Dios la levantó milagrosamente de su lecho de muerte y comenzó a escribir una serie de artículos y aparecieron en publicaciones periódicas pentecostales de la era en muchos lugares. Su enfoque era la sanidad divina, la muerte y resurrección espiritual y la intimidad con Cristo. Muchos de sus artículos también fueron producidos como folletos y distribuidos en diferentes idiomas. En 1915, Sissom se unió a los evangelistas Bosworth y Birdsall en Dallas, Texas, para un avivamiento que había comenzado con María Woodward Ether, cuando ella visitó la iglesia en el año 1912, y quedó varios meses experimentando y escribiendo sobre el avivamiento en curso. Ella hablaba regularmente en las reuniones y oraba por la gente. Un número notable de personas se convirtieron bajo su ministerio, otros recibieron el llamamiento al campo misionero y muchos fueron sanados. Ella menciona en sus artículos personas que fueron sanadas de parálisis, de tuberculosis, de ceguera, brazos acortados, quemaduras y muchas otras cosas más. En 1917 fue ordenada como ministro y predicadora en la nueva denominación de las Asambleas de Dios. En ese entonces ella tenía ya 74 años cumplidos. Siguió siendo una guerrera de la oración hasta su muerte el 17 de septiembre de 1934 a la tierna edad de 91 años. Se dice que el 60% de todo dinero que pasaba por sus manos los destinaba para las misiones y que su gran deseo, el deseo de su corazón, era poder dar aún más. Elizabeth fue realmente una madre de fe. Sirvió como ministra de Dios casi 70 años en misiones, en sanidad divina y en el derramamiento pentecostal del Espíritu. Más de 140 de sus artículos aparecieron en publicaciones pentecostales y hasta el día de hoy uno los puede leer, los puede ver. Qué mujer, una mujer que dedicó su vida a misiones y que a pesar de sus dudas, a pesar de sus momentos de flaqueza, por así decirlo, siguió adelante y no se rindió. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de que a veces sentimos de que estamos tan lejos de Dios, que podamos seguir adelante y no rendirnos. Y eso es lo que voy a orar en esta tarde. Padre, danos a nosotros esa misma fortaleza que Elizabeth tuvo, de poder seguir adelante a pesar de circunstancias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias una vez más por su gentil atención. Nos vemos otra vez mañana, si así Dios lo dispone.